Pues gracias a Dios, ¿verdad? Que empezamos un mes más. Gracias a Dios porque Él está haciendo cosas maravillosas en nuestras vidas, ¿o no? ¿Sí? ¿En todos está actuando Dios? Amén, amén. Yo también creo que a todos nos está dando algo nuevo el Señor este inicio de año. Pues mira, hablando de eso, yo hoy quiero compartirte un mensaje. El título se llama Transformados por su presencia. ¿Sabes? Yo he estado leyendo la Biblia y he visto cómo Dios ha transformado la vida de muchos personajes bíblicos, ¿verdad? Y veo cómo es de hermoso esa transformación. Porque de personas y de personajes que están en la Biblia, que tal vez no imaginarías lo que fue después de Cristo, después de la llegada de Dios a sus vidas, no te imaginarías que pudieran llegar a ser lo que son hoy, ¿verdad? Ajá. Y sabes, yo creo que Dios quiere hacer eso también en tu vida y en mi vida, porque Dios es el mismo ayer, hoy y será por siempre, ¿verdad? Entonces, yo creo que no nada más a los 12 apóstoles la llegada de Cristo a sus vidas los iba a transformar para hacer cosas tan grandiosas como las que hicieron ellos, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, de eso quiero hablar contigo hoy. Vamos a poner esto en manos de Dios para que Dios nos dé dirección y sobre todo para que Dios el día de hoy ponga nuestro corazón dispuesto a escuchar su palabra y dispuesto a entender la transformación que quiere hacer en nuestra vida. Amén. Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias por la bendición de estar aquí, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Padre, que hoy dispusieron su mañana, Señor, para venir a escuchar tu palabra. Hoy te pido, Señor, que esta palabra sea fresca y que podamos entender lo que nos quieres decir, Padre. Que podamos comprender hacia dónde nos quieres llevar. Y si hay algo que tengamos que quitar o rechazar, podamos entregártelo, Señor, y podamos ser transformados como tú quieres. En el nombre de Jesús, bendice este tiempo y dirígelo tú, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues ¿estás listo? Ok, vamos a tratar de ser breves, dicen. Ok, entonces mira, la palabra de Dios nos muestra que la llegada del Espíritu Santo al hombre debe de generar una conversión, ¿verdad? Todos hablamos de los conversos y de los aún no conversos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que cuando conocen a Jesús se convierten en algo, ¿verdad? O sea, no eran y después de Jesús ahora son convertidos. ¿Sí queda claro esa parte? No es que no existían, no es que no estaban, no, es que no eran aún lo que Cristo iba a empezar a hacer en sus vidas. O sea, cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, genera una conversión. Amén. Y esa conversión, créeme, hermano, que tiene un propósito. ¿Sí? Hay un propósito en la llegada del Espíritu Santo a tu vida. Hay un propósito en esa conversión que va a haber en tu vida. Y una de las conversiones más notables, o por lo menos que más han impactado mi vida, es la de Saulo de Tarso. ¿Todos conocen quién es Saulo de Tarso? ¿Sí? Bueno, vamos a leer un poquito. La verdad es que es una conversión que a mí, cuando la conocí, me cambió la manera de pensar y de ver lo que Dios quería hacer en mi vida. Ajá. Porque yo decía, bueno, ya conocí a Dios, ya conocí su amor. Ya sé que tengo un Padre Celestial y que la orfandad no existe en mi vida. Pero ¿qué hay después? Ajá. Yo voy a lograr ser alguien. Si el Señor me va a usar a mí
De verdad tenía esas dudas. Y no sé si tú las tengas, pero te lo comparto, ¿verdad? También. En Hechos 8, vemos quién era Saulo de Tarso, vemos algo de lo que él era. Lo voy a leer rápidamente. Hechos 8, versículo del 1 al 3, dice: y Saulo consentía su muerte, o sea, la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y mira lo que dice aquí en el versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Ese era Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia de Cristo, una persona que recibía una orden, así fuera muy mala, y la ejecutaba. En el versículo 1 dice: y Saulo consentía su muerte. Estaban apedreando a Esteban. Esteban estaba echado a sus pies y la gente lo apedreaba, y él consentía esa muerte. O sea, no le dolía, tenía un corazón duro, un corazón amargado, un corazón obediente a la maldad. ¿Sí? Tal vez a él lo que le importaba era ser el militar más de renombre en la milicia donde él actuaba, donde él trabajaba. Tal vez él lo que le importaba era el reconocimiento de sus jefes, ¿verdad? Y por eso él decía: no me importa que tenga que pasar por encima de quien tenga que pasar, porque yo pienso en mi beneficio. Ajá. Y en el versículo 3 dice: y Saulo asolaba a la iglesia. O sea, asolaba quiere decir no la dejaba tranquila. En donde él veía iglesia, él iba y atacaba. ¿Por qué? Porque era el mandato que sus jefes le habían dado, y él era obediente, ¿verdad? Dice: y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Aquí yo noto algo. El decir, entraba a una casa y tomaba a los hombres y a las mujeres y los arrastraba, quiere decir que disfrutaba eso también, porque no había necesidad. ¿Estás de acuerdo? Él era una autoridad. Tal vez entrando y diciéndole: están detenidos y vámonos, muchas personas habrían dicho: bueno, pues es la autoridad, voy a hacerle caso y voy a ir a mi juicio, ¿verdad? Pero no dice él, y los arrastraba. O sea, disfrutaba ser Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia. ¿Sí estás de acuerdo? ¿Sí estás entendiendo esa parte? Entonces, ¿por qué te digo eso? Para que te des cuenta quién y cómo era Saulo. Ajá. Ahora vamos a dar un brinco a Hechos 22, del 6 al 16, donde Pablo relata lo que pasa cuando Jesucristo va, lo confronta y inicia su cambio en el espíritu. Dice Hechos 22, 6 al 16. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo, dice, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces
uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¡Wow! Y entonces el Saulo de Tarso se convirtió en lo que hoy conocemos como el superapóstol Pablo. Amén. Amén. ¿Y por qué digo superapóstol? Porque en verdad, o sea, el apóstol Pablo, la conversión que tuvo, la presencia del Señor en su vida, lo ha llevado a que por su boca miles se conviertan. Lo ha llevado a que el día de hoy estemos aprendiendo de su vida. La presencia de Jesús en su vida hizo que aquel perseguidor, aquel hombre que solo pensaba en él y que lastimaba a los demás, tuviera una conversión tal que pudiera mostrar el amor de Dios con sus hechos. ¿Te das cuenta de lo que hizo Jesús en la vida de Saulo? ¡Wow! Hasta el día de hoy seguimos hablando del apóstol Pablo y leemos sus cartas y nos da enseñanza y vemos lo que Dios puede hacer en la vida de un hombre. Pero quiero que veas unos detalles que están en esto que acabamos de leer. Uno, Dios llega en el momento que menos te lo esperas, ¿verdad? Fíjate, versículos 6 y 8 dice: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. O sea, él iba en su caballo, tranquilo, y de repente, ¡fum!, llega el Espíritu, llega Jesús. Hay luz en el cielo, algo que ellos no habían visto. Dice, y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo. O sea, fue tanta la sorpresa, era tan inesperado ese momento, que hasta se cayó del caballo. ¿Y quién era Saulo? Era un comandante, un hombre que seguramente del caballo se bajaba nada más a arrastrar cristianos, ¿verdad? ¿Cómo es que ese hombre se cayó del caballo? Pues porque fue sorpresa. O sea, Jesús llegó a su vida en el momento que menos se lo esperaba. ¿Sí? Más adelante, número 2, que quiero que tomes detalle, y si puedes escribirlo, escríbelo. 1, Dios llega en el momento que menos te lo esperas. 2, Dios te elige. Te elige. Él va por ti, específicamente por ti, no por otro. Él te busca y te encuentra. Fíjate lo que dice el versículo 14. Dice, y él le dijo, Ananías le dice a Saulo: el Dios de nuestros padres te ha escogido, dice, para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. O sea, no fue por otro de los militares. De hecho, dice ahí en el relato que todos vieron la luz, pero nadie entendió nada de lo que se le decía a Saulo, ¿verdad? Todos vieron la luz y se espantaron, y seguramente muchos salieron corriendo de ahí porque fue algo sorprendente. Pero el único que escuchó la voz de Jesús fue Saulo. ¿Por qué? Porque ese momento lo había elegido Dios para la vida de Saulo, para la conversión de él y de nadie más. Y así pasa con todos nosotros. Dios, el día que llegó a tu vida, estaba preocupado por ti. No sé dónde te convertiste, tal vez en un concierto, tal vez en un estadio lleno de gente, pero ese día Dios te buscaba a ti, hermano. Qué hermoso,
Amén. Entonces Dios te elige. Número 3, te escoge con un propósito. Versículo 15 dice: porque serás testigo suyo a todos los hombres. Fíjate lo que le estaba diciendo a Saulo. Tu conversión será testigo a todos los hombres. Tú me testificarás ante los hombres de quién soy yo, el Dios Todopoderoso. Tú serás testigo y testimonio de lo que yo, Dios, puedo hacer en la vida de un hombre como fuiste tú, Saulo de Tarso. Wow. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Amén. Y número 4, te da dirección. Cuando Dios llega a tu vida, te dirige, te toma y te dice hacia dónde ir. Fíjate, el versículo 16 dice, es hermoso porque yo me imagino a Saulo pasando por todo esto, ¿no? Y wow, ya tengo un propósito distinto a mi vida. ¿Y ahora qué hago, no? ¿A cuántos nos pasa? Ya conocí al Señor, ya siento su amor, ya conozco la dirección, ya sé cuál es mi propósito. ¿Y ahora qué hago? Ya no sé qué hacer a veces, ¿no? Pero fíjate lo que le dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Ya está el Señor contigo. Y le dice: ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. O sea, recibe la santidad que yo te ofrezco. Acepta que eres una nueva criatura. Lava tus pecados. ¿Qué quiere decir eso? Ahora eres limpio de pecados. Todo aquello que tú pensabas que te detenía para sentir y representar el amor de Dios ya no existe. Levántate y ve. ¿Sí? Y me gusta mucho el final de este versículo 16 porque dice: invocando su nombre, buscando siempre su presencia. Y sabes, Pablo es claramente el ejemplo de un hombre que invocaba la presencia de Dios. Amén. Porque ya todo lo que vemos a partir de ahí son milagros, prodigios, señales, presencia de Dios en la vida de Saulo, presencia de Dios en los hechos de Saulo, Dios haciendo milagros, conversiones, alcanzando personas, dándoles su amor por medio de Saulo, de los viajes, de las cartas, híjole, ese hombre abría la boca y el Espíritu Santo actuaba. Pero ¿quién era Saulo? Lo acabamos de ver. ¿Era mejor que tú y que yo? Pablo sí, porque Pablo entendió lo que era una entrega total a Dios. Pero Saulo no. Es más, si pudiéramos hacer una comparativa de quién es mejor, tú o Saulo de Tarso, te aseguro que ganas. ¿Verdad? Porque tú no andas arrastrando cristianos, ¿verdad? Ni haciendo cosas malas. Pero ahora dirás, sí, está bien, tal vez yo no fui como Saulo, tal vez yo no hice cosas tan malas, pero sí fui pecador, y sí anduve en el mundo, y sí hice cosas que no le agradan a Dios. Y es más, muchas veces las sigo haciendo. Qué bueno que nadie dijo amén. Pero, entonces, ¿cómo puedo vivir esa transformación? ¿Por qué me cuesta trabajo llegar a la altura de Pablo? ¿Por qué no puedo compartirle a las personas muchas veces en mi misma casa que están necesitadas de Cristo? ¿Por qué hay cosas que me detienen? ¿Por qué? ¿Sabes?
Porque la conversión debe ser total. Total. Pero los que podemos activar esa conversión eres tú y yo. ¿Cómo? Con nuestra decisión. Fíjate lo que Jesús nos explica en Mateo 9 del 16 al 17. Dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Y el versículo 17 es en el que quiero que nos enfoquemos, que dice: ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Esto nos debería de abrir la mentalidad y nos debería de dar guía para saber qué es lo que nos está faltando como hijos de Dios, para que el propósito de Dios que tiene para cada uno de nosotros sea cumplido. O sea, dice: ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, dice, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conserva juntamente. O sea, no podemos recibir lo nuevo de Dios teniendo el mismo empaque, hermano, siendo los odres viejos y secos que éramos antes de la llegada de Cristo a nuestra vida. No sé si queda claro, pero muchas veces nos estamos aferrando a meter el carácter de Cristo, la revolución que hay cuando conoces a Cristo en nosotros, sin echar fuera todo lo que nos estorba, todo lo que nos mantenía en pecado, sin cambiar lo que somos como seres humanos, como hombres pecadores. Muchas veces estamos aferrándonos a vivir una vida cristiana sin cambiar lo que somos, pensando que es algo mágico. Hermano, la vida en Cristo debe traer un cambio en nuestras vidas. La vida en Cristo, cuando tú conoces a Cristo, debe de haber un cambio evidente, incluso hasta en tu forma de actuar, de vestir, de verte, en tus hechos, en cómo te ve la gente. ¿Sabes? Yo creo que los que conocieron a Saulo, los que le tuvieron miedo, de hecho hay relatos en la palabra donde dice que llegaba Saulo y muchos cristianos decían: chin, ese es el Saulo, vámonos. Y él decía: no, ya ahora soy Pablo, ¿verdad? El enviado de Dios. No, tú eres Saulo. Y le tenían miedo. Pero después vieron lo que Dios había hecho en su vida y le seguían. Ya no le temían, le seguían. Entonces, la vida en Cristo debe de traer un cambio, y ese cambio debe de verse reflejado con frutos en tu vida. ¿Qué son esos frutos? Pues podemos hablar de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Pero son frutos que la gente, que el mundo, que los que están fuera deben de identificar. Ya es más manso, es pacífico, está lleno de amor. ¿Sí? Habla con una paz. Qué hermoso que la gente identifique esos frutos, ¿o no? Amén. Pero si intentamos seguir a Cristo manteniendo nuestros vicios anteriores, hermano, las necedades, la necesidad de controlar todo, los sentimientos de superioridad, los miedos, los traumas, la mentalidad incrédula y distraída, el remordimiento, terminamos explotando como odres viejos. O sea, queremos meter lo nuevo que trae Cristo. Cristo es una revolución en nuestras vidas, o debería de serlo.
Y queremos vivirlo, pero como somos odres viejos, tiesos, como un chicharrón, queremos meter eso y terminamos tronando. Y fíjate el peligro de eso, porque la palabra, lo que nos muestra Jesús ahí es que los odres viejos, cuando se les echaba el vino nuevo, terminaban perdiéndose. Así lo dice la palabra. Porque entonces los odres explotan y se pierden, ¿verdad? Entonces la presencia de Jesús lo que debe de hacer es expandirnos el corazón, transformarnos en odres nuevos y flexibles que reciben llenura y nueva vida en Cristo y nos moldea de acuerdo a Él. O sea, lo que recibimos de Jesús hoy nos debe de ensanchar o levantar o poner de acuerdo a lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, de acuerdo a su propósito. ¿Sí? Lo que quiero decirte y lo que trato de decirte, hermano, es que no trates de adaptar a Jesús a tu rutina. Lo que quiero enseñarte hoy es que dejemos de buscar que Jesús se adapte a nuestra vida y empecemos a adaptarnos a la novedad de vivir con Jesús. Pongamos nuestra vida en manos de Dios y permitamos que nuestra vida sea formada de acuerdo a lo que Cristo quiere para nosotros. Porque sabes, algo que estoy seguro es que Dios te quiere usar. Algo que estoy seguro es que si Dios ya te eligió es porque quiere hacer algo contigo y no exactamente para ti, aunque va a ir implícito. Quiere hacer algo por medio de ti. Amén. Y eso es maravilloso. Imagínate en 2000 años que hablen del apóstol Cuauhtémoc, ¿no? O la hermana Rosita. Wow, digo, no sé si el Señor se tarde tanto, pero imagínate, ¿no? Vivir en Cristo no puede ser un parche para tu vida anterior. Vivir en Cristo no puede ser un adorno para lo que eres. Cristo no puede adornar nuestras vidas. Cristo debe transformar nuestras vidas, hermano. Debemos ser una vida nueva. ¿Cómo es eso? Cambia nuestras costumbres. Cristo llega a nuestra vida, cambia nuestras costumbres, cambia nuestras estructuras, cambia nuestra manera de pensar y de vivir, cambia nuestros objetivos de vida. Debemos de replantear, y aquí sí te pido que lo escuches, debemos de replantear nuestras prioridades. El Señor exige un replanteo de prioridades. No puede ser que estemos metidos en la preocupación, en la angustia, en el miedo, cuando Dios ofrece libertad, cuando Dios ofrece que nada te faltará, cuando Dios te dice que Él, mientras estés buscándole, Él te va a escuchar. Y nosotros metidos en la angustia, trabajando de sol a sol porque no me alcanza, peleados con tu esposa porque no la aguantas, o ella contigo, ¿verdad? Cuando Dios te dice, ámense unos a otros. No quieras tener la razón, solo ámala. Solo ámalo, ¿verdad? Hermano, si tu relación con Dios no te ha transformado, y tal vez esto que te voy a decir no te va a gustar mucho, pero si la relación con Dios, y quiero que, ahorita Cuauhtémoc nos decía, tenemos que observarnos, analizar quiénes somos y qué hacemos para poder agradarle a Dios.
para poder tomar la cena del Señor, decía. ¿Quiénes son dignos de hacerlo? Todo aquel que se conoce, ¿verdad? Si tu relación con Dios no te ha transformado, entonces tal vez lo que estás haciendo solo es un hobby religioso. ¿Sí? Solo estás poniendo a Cristo como un adorno para tu vida anterior. Y créeme, no vengo a regañarte, vengo a exhortarte a que hagas un cambio, a que tomes una decisión, a que permitas que Dios te forme y haga contigo lo que Él piensa hacer contigo, porque los planes de Dios siempre van a ser mejores a los nuestros. Amén. Amén. Ojo, no vengo a regañarte. Yo soy buena onda, no quiero regañarte. Ahora, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo hacer para que el Señor me transforme si sigo viviendo en el mundo? ¿Cómo puedo hacer para que el Señor me tome y me haga un odre nuevo si sigo pasando situaciones en mi vida? Si la crisis cada vez está más fuerte, si cada vez, mientras más viejo me hago, más enojón me hago, más mal genio tengo. ¿Cómo lo puedo hacer? Si mis hijos, mientras más llegan a la adolescencia, más incontrolables los veo. ¿Cómo puedo hacer si mientras más avanzan los años, más lejos veo o menos probabilidad veo de que haya una conversión verdadera en mi vida? Porque se me están acabando los años, ¿verdad? Muchas veces hasta en eso pensamos. Yo descubrí algo. Para llegar a ser transformado por Dios, tenemos que poner todo en sus manos. Y cuando te digo todo, hermano, estoy hablando de todo. Y no estoy hablando de cosas materiales. Estoy hablando de todo lo que eres, no solamente lo que tienes. Todo lo que eres. La creación hermosa que hizo Dios contigo, eso, entrégaselo al Señor. En tus manos, Señor, va a ser mejor. Amén. Y mira, quiero ir, no vamos a leer todo, pero vamos a hablar vamos a ir a Éxodo 3, 19 y 20, sí, 19 y 20. Y vamos a hablar un poquito de la historia de la confrontación que tuvo Moisés con el faraón, ¿verdad? Todos la conocen, ¿sí? Todos aquí leemos la Biblia. Entonces, Moisés el Señor lo elige a Moisés y le dice: tú vas a ir a liberar a mi pueblo y vas a ir a confrontar al faraón y le vas a decir: el Señor Jehová me dice que nos dejes libres, porque ya no estamos para vivir en esclavitud, y le da las razones, ¿verdad? Pero la historia de la confrontación habla de que el faraón le decía: sí, está bien, Moisés, los voy a dejar libres. Y a la mera hora se le endurecía el corazón y decía: es más, mejor no, ¿verdad? Y entonces Moisés: oye, pero pues ya les dije que sí, no, mejor no. Bueno, entonces te las vas a ver con Dios. Pero fíjate lo que dice Éxodo 3, 19 y 20. Lo que le dice Dios a Moisés: pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir a menos que sea forzado. ¿Por qué? Por una mano poderosa, dice. Y el 20 dice: así que levantaré mi mano. ¿Sí? Versículo. Así que levantaré mi mano y heriré a los egipcios con todo tipo de milagros que realizaré entre ellos. Entonces, al fin, el faraón los dejará ir. Mira, ambos versos hablan de ¿qué? De las manos de Dios. O sea, Dios le está diciendo a Moisés: tú haz lo que te digo,
sé obediente, ve con Faraón y dile lo que te estoy mandando. Ajá. Y le dice, pero yo sé que no va a querer. ¿Sí? Yo sé que él no va a querer. Pero con mis manos se logrará. O sea, veas lo que te toca, sé obediente a lo que te digo y pon las cosas ¿en dónde? En mis manos. Y aunque él no quiera, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque aunque no quieras, hermano, lo que Dios quiera hacer en tu vida, se va a hacer. Amén. Ahora, ¿qué significa la mano de Dios? Y eso apúntalo también. La mano de Dios significa la intervención sobrenatural de Dios en mi vida, en mi situación, en lo que vivo actualmente. La mano de Dios, cuando nosotros decimos, Señor, lo dejo en tus manos, no quiere decir que ya que estamos aventándole la bolita, ¿verdad? Y que nosotros nos vamos a sentar en nuestros laureles a esperar que Dios haga lo que tenga que hacer y nos saque del apuro. No. En tus manos, con tu dirección, seré obediente a lo que me mandes y yo sé que darás la victoria. ¿Por qué? Porque la situación en manos de Dios no tiene manera de ser victoriosa. O sea, me refiero al problema en manos de Dios, ya no es problema. Amén. O sea que cuando venga la dificultad, cuando todo se salga de control y parezca que ya no hay por dónde ni para dónde, el Señor intervendrá, tomará el control y sobrenaturalmente hará que todo lo que suceda para bien. Amén. Entonces, lo mejor es poner las cosas en manos de Dios. Amén. Porque mira, por más organizado, disciplinado que seas, por más controlador, porque hay muchos, o habemos, muchos que nos gusta tener el control y que cuando las cosas se salen de control, entonces nos descontrolamos, ¿verdad? Y nos caímos y nos sentimos débiles. Pero por mucho que seas así, y por muy exacto y muy genio que te creas, en nuestra vida hay limitaciones, ¿verdad? Y ¿sabes? Es verdad, porque Dios nos hizo así, limitados, porque si no tuvieras limitaciones, créeme que no buscarías conocer de Dios. Porque es ahí donde están las limitaciones, donde por medio de la oración podemos pedir la intervención de Dios en nuestra vida, la intervención de la mano de Dios en nuestra vida, el control de la mano de Dios para nuestra vida. Ahí donde empieza la dificultad, donde perdemos el control. Ajá. O sea, donde tú no puedes, Dios sí puede. Amén. Donde tú no puedes, Dios sí puede. Porque la mano de Dios, escucha esto, iglesia, la mano de Dios no tiene límites. La mano de Dios es toda poderosa. La presencia de Dios en tu vida va a hacer que lo imposible sea posible. Amén. Y nosotros somos limitados. Y quiero enseñarte 3 cosas, ya para ir cerrando. Si me ayudan con el pianito, por favor. 3 cosas rápidamente, porque ya se nos está yendo el tiempo. 1, Dios nos cuida. Dios te cuida. ¿Por qué sería fácil poner las cosas en manos de Dios? Por estas 3 cosas. Dios te va a cuidar siempre, pase lo que pase, ¿eh? Incluso a Moisés, fíjate, Moisés cuando fue elegido y Dios le buscó, él puso 1000 pretextos para no hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Soy tartamudo, no, yo tengo miedo. Ay, pero si yo, Señor, soy Moisés, o sea,
tú me creaste, tú sabes de dónde vengo, tú sabes quién soy, ¿verdad? Y Dios le dijo, no, tú. Y misericordioso el Señor le puso a alguien al lado, a Aarón. ¿Sí se acuerdan de eso? Fíjate lo que dice Éxodo 9, 2 al 4. Dice, si continúas reteniéndolo, lo que le dice Dios a Faraón, si continúas reteniéndolo y te niegas a dejarlo salir, la mano del Señor herirá a todos tus animales, caballos, burros, camellos, ganado, ovejas y cabras, con una plaga mortal. Sin embargo, fíjate, el Señor nuevamente hará una distinción entre los animales de los israelitas y de los egipcios. No morirá ni un solo animal de Israel, dice. El Señor distingue a su pueblo. Así sea un castigo o algo que Dios permite en el mundo o a tu alrededor o sobre tu vida, el Señor siempre va a estar cuidando de ti, porque eres su pueblo. Amén. Entonces, número uno, Dios nos cuida. Puede venir la dificultad, pero Dios te distingue y te salva. Y podrán caer 10,000 al lado tuyo, pero tú seguirás andando porque vas con el Señor. Número 2, Dios te forma. Cuando Dios eligió a Moisés, ponía 1000 pretextos, como te decía ahorita, para no hacerlo. Y le tuvo que poner una muleta al lado a un Aarón. Y entonces Aarón era el que iba con el faraón y le decía, el Señor dice esto y esto y esto, y vendrá esta plaga y vendrá aquello, y bueno, sí, ya váyanse, pero no, mejor no. Y mira, de todas las plagas, si tú lees la historia de las plagas, la traigo aquí, pero no la vamos a leer. En todas las plagas dice, y cuando el faraón ya decía, sí, váyanse, y después se echaba para atrás, se rajaba, dicen allá en mi tierra. Dice ahí la palabra que Dios endurecía el corazón de Faraón. O sea, la confrontación hacia Moisés la estaba provocando el Señor. Dios endureció el corazón del Faraón y entonces no los dejó ir. Pero ¿por qué, Señor? Si tú le estás diciendo a Moisés que vaya y que le diga a Faraón que se vaya, ¿por qué? ¿Por qué endureces el corazón? Pues ya ablándaselo y que los deje ir. ¿Para qué tanta matadera de caballos y de camellos? ¿Verdad? Porque Dios estaba formando algo en Moisés. Esa confrontación hizo que Moisés fuera el líder que Israel necesitaba. A Moisés se le quitó el miedo. Moisés, hay una parte donde dice que el faraón le dijo a Moisés, vete, porque si te vuelvo a ver te voy a matar. Y ya no fue Aarón el que habló, sino Moisés, y le dijo, no recuerdo bien, pero algo así como, de mí te acuerdas que no me volverás a ver. Y ya fue Moisés el que habló. Amén. O sea, ya no tartamudeó, por lo menos en ese momento. Dios formó a Moisés. Dios nos forma, hermano, por medio de la tribulación, por medio de las situaciones que nosotros vemos que están en contra. Él provoca que nuestra vida sea cambiada. Él nos da capacidades, nos capacita, nos da habilidades nuevas, conocimientos que forman nuestro carácter. Amén. Él nos da forma como odres nuevos para que seamos lo que Él quiere que seamos. Moisés terminó guiando al pueblo a la libertad después del trato que tuvo Dios en su vida. Amén. Y número 3, para terminar, Dios piensa en tus generaciones. Vamos a recapitular. Número 1, Dios nos cuida.
Recuerda que estamos viendo por qué debemos de dejar todo en manos de Dios. 1, Dios nos cuida. Número 2, Dios nos forma, nos capacita, nos prepara. Amén. Y número 3, Dios piensa en tus generaciones. Amén. Yo esperaba que dijeran amén ahí, de verdad. Dios piensa en tus generaciones. Éxodo 10, del 1 y 2 dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: regresa a ver al faraón y vuelve a presentar tus demandas. Yo hice que él y sus funcionarios se pusieran tercos. Ahí fíjate, le está revelando a Moisés: yo fui el que lo hice terco a este hombre, pero vuelve a ir. Dice, con el fin de mostrar mis señales milagrosas en medio de ellos. O sea, para que me conocieran, para que supieran el poder que tengo. Pero el número 2 dice: también lo hice. Fíjate lo que le dice a Moisés el Señor. Y mira lo que te está diciendo esta mañana. También lo hice para que ustedes pudieran contarle a sus hijos y a sus nietos acerca de cómo puse en ridículo a los egipcios, acerca de las señales que realicé en medio de ellos, y para que ustedes sepan que yo soy el Señor. Amén. El Señor va a usar la dificultad en tu vida para que tu generación pueda ver lo grandioso que es tu Dios. El Señor va a usar tu dificultad para que tus hijos puedan amarlo como tú le amas. Dios usará nuestras vidas, hermano, para que todo aquel que quiera lo conozca y vea lo que Dios puede hacer en la vida del hombre. Pero debemos entregarle todo lo que somos. Debemos dejarlo transformarnos. Debemos dejar que su presencia nos transforme. Buscar su reino y su justicia como prioridad de nuestra vida, hermano. Mateo 6:33 dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. Amén. Ponte de pie, vamos a terminar. El llamado de hoy, hermano, es el siguiente: entrégale todo al Señor. Y no solamente todo lo que tienes. Las cosas materiales que Dios ha puesto en nuestra vida, sí debemos de dejarlas a disposición de Dios. O sea, usa tu carro para tu beneficio, pero úsalo también, si Dios te lo pide, para ir a compartirle a alguien. Amén. Usa tu Biblia para estudiar su palabra, pero úsala también para exhortar a un hermano. Amén. Usa tus recursos financieros para cubrir necesidades en tu casa, pero úsala también para bendecir el reino de Dios. Pero de lo que estoy hablando es de lo que somos. ¿Qué somos en manos de Dios? Debemos de ser odres nuevos, esperando la llenura del Espíritu. Agarremos la forma que Dios nos quiere poner. Amén. Tomemos la forma que Dios nos quiere dar. Disfrutemos el proceso. Anhelemos el proceso en nuestras vidas, porque el proceso nos va a traer conversión. Y el día de mañana, cuando estés listo, cuando las capacidades que el Señor quiera poner en tu vida
vas a ser tremendamente usado por Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por esta mañana, gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Padre, porque hoy nos muestras, Padre, que nos amas, que nos cuidas, que nos proteges y que estás trabajando en nuestras vidas. Hoy queremos entregarte, Padre, todo lo que somos. Entrégale ahí. Habla con el Señor, hermano. Entrégale. Si tienes miedo, dile: te entrego mis miedos. Si tienes angustia, dile: te entrego la angustia. Si tienes dudas, entrégale la duda. Si tienes incredulidad, dile: Señor, te entrego el espíritu de incredulidad. Yo creo en ti. Yo quiero conocerte más y vivir la experiencia de estar lleno de tu espíritu, de ser usado por ti, Señor. Díselo. Oh, Señor. Ven, Padre, escucha a tu pueblo. Te entregamos a ti, Señor. Te entregamos los miedos, papá. Te entregamos la duda. Te entregamos las enfermedades. Te entregamos nuestra vida, nuestro conocimiento, nuestras prioridades. Tú serás lo primero, Señor. Tú serás lo primero, Padre. El alfa y el omega, el principio y fin de mi vida. Tú serás, dile. Tú serás. Te entrego todo lo que soy. Te amamos, Señor. Te amamos, papá. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Padre, y forma a tu iglesia. Forma a tu iglesia, papá. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que quites la incredulidad. Te pido, Padre, que quites, Padre, la duda de mis hermanos. Que si alguien aquí no se ha entregado completamente a ti, lo pueda hacer esta mañana, Señor. Que si alguien aquí no ha entendido que hay un propósito hermoso para su vida, que hoy sea revelado ese propósito, papá. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que los milagros que han estado esperando mis hermanos hoy sean activos en sus vidas y puedan verlos cada vez más cerca, Padre. Te pido, Señor, que sigas provocando a tu iglesia a buscar más de ti y que seas tú, Padre, el que nos guíe y no nuestro entendimiento ni nuestras ganas de ser, sino que sea nuestras ganas de tenerte como guía. Y que seas tú lo primero, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, papá. Quiero preguntar, así como estamos, iglesia, no te desconcentres. Solamente si hay alguien nuevo en esta ocasión en la iglesia, alguien que viene por primera vez y no ha entregado su vida a Cristo, quiero que levantes ahí tu mano. Si alguien vino hoy por primera vez a la iglesia. Ok, ¿todos somos de casa? Muy bien, sigue ahí orando. Padre bendito, gracias. Gracias, Señor, porque esta bendición es para tu pueblo. En el nombre de Jesús, bendigo a tu iglesia, papá. En tu santo nombre, te pido que derrames una unción nueva en cada uno de ellos. Que vengas, Padre, y des una llenura total en sus vidas. Que les des una dirección exacta y visible, Padre, y que puedan ver señales verdaderas de parte de ti, donde estén llenos de paz y de amor, y que ellos puedan ser formados por tu presencia y que puedan, Señor, representarte mostrando los frutos de tu espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué no le das un aplauso a Dios? Porque esto que te acaba de decir puede ser el inicio, hermano, de una activación poderosa de parte del Espíritu Santo en tu vida. El Señor quiere llevarte a más.
Moisés tenía 80 años cuando el Señor lo eligió. Aarón tenía 83, 84. Nunca es tarde para aceptar los planes de Dios y ser usado por Él. Amén. Dios te bendiga, que tengas un excelente fin de semana.